La guerra por el tren ecuatoriano. Pervis Estupiñán entre dos imperios del fútbol europeo. El silencio antes del caos. Mientras las costas del sur inglés despertaban con la calma de una mañana nublada, en las oficinas del Amex Stadium comenzaba a gestarse un terremoto que pronto sacudiría el tablero del mercado europeo. No se trataba de una megaestrella brasileña ni de una joya francesa, sino de un lateral zurdo que había callado bocas y roto esquemas. Pervis Estupiñán, el tren de Esmeraldas, estaba a punto de cambiar de destino. Y el mundo entero comenzaba a girar alrededor de su figura. La historia había comenzado en voz baja, como ocurre con las grandes novelas de suspenso. El rumor inicial apareció en las sombras de los foros especializados, luego fue tomando forma en los tabloides británicos y finalmente estalló en las redacciones deportivas de toda Europa. Manchester United estaba dispuesto a arrebatarle a Brighton a su carrilero estrella, y no era el único. Desde Italia, el AC Milan ya había movido piezas, observando con atención desde San Siro a quien consideran el nuevo Cafú zurdo. Los ingredientes estaban sobre la mesa. La intriga, el poder, el dinero, la gloria, y por supuesto, un protagonista con hambre de más. La consagración del esmeraldeño. No era casualidad que Estupiñán se encontrara en el radar de gigantes. Con apenas 27 años, su historia representaba un manual de superación y disciplina. Desde sus inicios humildes en Liga de Quito, hasta convertirse en figura del Villarreal campeón de Europa League, y luego en uno de los mejores laterales de la Premier League con el Brighton, su curva de crecimiento no se detuvo. Hoy, su valor ronda los 30 millones de euros, pero lo que ofrece va mucho más allá de estadísticas. Pervis no solo corre. Pervis lee el juego, anticipa y se desdobla como un rayo, decía hace poco un técnico rival. Con Brighton, había encontrado su hábitat. La táctica de presión alta y posesión rápida lo convertía en una flecha constante por la banda izquierda. Su entendimiento con Mitoma, sus cierres defensivos y sus llegadas al área rival lo consolidaron como titular indiscutible. Pero ahora, tras 2 temporadas brillantes, la puerta de salida se abría con fuerza. El plan del Manchester United, cerrar antes de la pretemporada. Desde Manchester, la directiva del United había tomado una decisión drástica, renovar por completo su banda izquierda. Los problemas con Luke Shaw, lesiones, altibajos y la irregularidad de Tyrell Malacia convencieron al nuevo cuerpo técnico, liderado por Rubén Amorim, de que necesitaban un lateral probado, de impacto inmediato. Y en ese perfil, Estupiñán encajaba a la perfección. Ya no se trataba de una observación aislada. El United había iniciado contactos directos con el entorno del jugador desde la primera semana de julio. Las reuniones no se filtraron, pero algunos medios confirmaron que los Red Devils ya tenían una propuesta económica estructurada, contrato por 4 años, salario de más de 6 millones de euros anuales y un bonus por rendimiento que podría hacerlo uno de los laterales mejor pagados de la Premier. Y había un motivo de urgencia: el United quería cerrar todo antes de su gira de pretemporada por Asia, donde buscarían consolidar el equipo antes del inicio oficial del calendario. Para ello, habían acelerado las gestiones incluso sin haber recibido aún el sí de Brighton. El Milan no se rinde, la contraofensiva rosonera. En paralelo, en la península itálica, el AC Milan no quería quedarse de brazos cruzados. Massimiliano Allegri, en su regreso al club, había pedido un perfil moderno, atlético y ofensivo para renovar la saga. Estupiñán era ese nombre. El problema era uno solo: el dinero. Mientras el United podía ofrecer cifras astronómicas sin pestañear, el Milan dependía de ventas previas y ajustes financieros. Sin embargo, tenían algo que los ingleses no: un proyecto claro y minutos asegurados. En Milanello, Estupiñán sería el amo absoluto del carril zurdo, con libertad para avanzar y la seguridad de un entorno táctico muy latino. Además, los directivos milanistas planeaban seducir al ecuatoriano con una promesa clara: ser el jugador clave en el nuevo ciclo europeo del club, una pieza estructural de la Champions League 2025-26. Brighton escucha ofertas, pero no se arrodilla. Pese a los millones sobre la mesa, el Brighton no se dejaba presionar. El club sabía lo que tenía. Estupiñán había sido una inversión estratégica, costó menos de 20 millones, y hoy, con su valor disparado, representaba una de las ventas más rentables de su historia. Pero no regalarían a su joya. Solo saldrá por más de 35 millones y con condiciones claras de pago, afirmaron desde la directiva.
Además, ya habían fichado al belga Maxime de Siper, un joven lateral zurdo con condiciones similares, considerado el relevo natural. Este movimiento daba pistas. Brighton ya planeaba la era post-Estupiñán. Ecuador expectante, un símbolo nacional rumbo a la élite. En Ecuador, la noticia se vivía con fervor. Los noticieros abrían con titulares como Pervis entre los grandes, mientras los hinchas llenaban las redes con montajes de Estupiñán vestido de rojo o de rosonero. No era solo una transferencia, era la consagración internacional de uno de los ídolos contemporáneos del país. Analistas deportivos hablaban del momento cumbre de su carrera. A los 27 años, con mundiales, Europa League y Premier en su hoja de vida, Pervis tenía ante sí la decisión más importante de su carrera. ¿Qué lo decidirá todo? ¿El dinero del United o la continuidad del Milan? ¿La fama global de Old Trafford o la táctica y cultura del San Siro? ¿La velocidad de la Premier o la estrategia de la Serie A? Una fuente cercana al entorno del jugador lo resumió así: Pervis está evaluando todo. No se trata solo del salario. Quiere un lugar donde crecer, competir y ser protagonista. No quiere ser un número más. Y en medio de ese análisis, el reloj del mercado sigue corriendo, un movimiento que marcará historia. Este no es un fichaje más. Es el reflejo de un mercado en plena mutación, donde los laterales ofensivos se cotizan como oro puro y donde los clubes apuestan con agresividad por piezas que pueden marcar la diferencia en títulos. Sea cual sea el desenlace, Pervis Estupiñán ya ganó. Hoy, su nombre se codea con la élite. Desde Esmeraldas hasta Old Trafford o San Siro, su camino ha sido recto, potente y ascendente. Como un tren que no se detiene. El proyecto Amorim y la obsesión por un zurdo de acero. Rubén Amorim caminaba por el césped recién cortado del centro de entrenamiento del United con un café en la mano y una carpeta en la otra. Dentro, no había cientos de nombres. No. Había uno. Uno solo. El de Pervis Josué Estupiñán Tenorio. Subrayado, en mayúsculas, con una anotación al margen: prioridad absoluta. Desde su llegada a Manchester, el técnico portugués, ex Sporting CP, había sido claro con la directiva: no quería plantillas extensas, sino plantillas funcionales. Para su sistema híbrido 3-4-2-1, necesitaba laterales capaces de atacar con la intensidad de un extremo y defender con la disciplina de un central. En ese mapa mental, la banda izquierda era la herida abierta. La temporada anterior había sido un desfile de parches. Luke Shaw lesionado casi todo el año. Malasia nunca terminó de asentarse. Brandon Williams cedido. Diogo Dalot improvisando en esa zona más de una vez. Resultado: puntos perdidos, bandas desprotegidas y eliminación temprana en Champions. Amorim no repetiría errores. Había hecho su tarea, y la conclusión era una: Estupiñán encajaba como anillo al dedo. El informe secreto del United, Estupiñán o nada. Lo que pocos sabían era que el club había comisionado un informe privado de scouting sobre Pervis desde hacía meses. Los datos eran demoledores: 94% de duelos defensivos ganados en su zona, promedio de 8.3 recuperaciones por partido, 1.5 asistencias cada 6 juegos, el doble que Shaw, velocidad punta registrada, 34.1 km por hora, y no solo números. El análisis incluía clips de su lectura de juego, su capacidad para cerrar espacios, su tenacidad en los 90 minutos. Uno de los comentarios del informe decía: Estupiñán juega como si tuviera el corazón de un boxeador. Intenso, valiente y con sentido colectivo. Amorim estaba convencido. La directiva también. Solo faltaba negociar. El poder de fuego de Manchester. Manchester United no tenía el problema que otros clubes sufrían: el dinero. Pese a los rumores de fair play financiero, el nuevo esquema de ingresos por acuerdos comerciales con patrocinadores asiáticos, tras su nueva alianza con un consorcio coreano, y el alivio salarial tras la salida de Rafael Varane y Anthony Marshall, liberaban más de 18 millones de euros anuales en sueldos. Eso significaba margen. Y ambición. El club preparó una oferta inicial de 32 millones de euros más variables, con cláusulas alcanzables por partidos jugados y clasificación europea. Brighton la recibió. No la rechazó. Tampoco dijo que sí. Pidieron tiempo, y fue ahí donde entró el Milan. San Siro, el contraataque rosonero. En Milán,
La llamada llegó al teléfono de Giorgio Furlani, CEO del club lombardo, a las 14:33 del mismo día. El United ya envió la oferta. Si quieren competir, este es el momento. No era un rumor. Era una alerta. Milan debía moverse. Rápido. Allegri estaba furioso. Ya había perdido a Kalulu por lesión, Theo Hernández estaba en el radar del PSG y no fichar a Estupiñán podía ser un desastre defensivo para la temporada. Allegri mandó un mensaje de voz al director deportivo Moncada: haz lo que tengas que hacer. No me importa si es 1 millón más o menos. Lo quiero en Milán esta semana. Y así, el Milan preparó su contraoferta, 28 millones fijos más 6 en bonus, pagaderos en 3 tramos. Además, un contrato con prioridad de titularidad, cláusula que garantizaba al jugador iniciar al menos el 80% de los partidos si estaba en condiciones físicas. Era una oferta más baja en salario que la inglesa, pero con mayor peso deportivo. El dilema de Pervis, entre historia y ambición. A esa altura, Pervis ya sabía todo. Su representante le había mostrado ambas propuestas, los informes, las proyecciones de minutos, incluso la cantidad de partidos en televisión global que tendría si firmaba con uno u otro. Lo tenía claro, el United le ofrecía un salto económico inmediato, exposición mundial y la posibilidad de competir al máximo nivel en la liga más rápida del mundo. Pero el Milan le ofrecía algo más profundo. Le ofrecía ser bandera de un renacimiento, figura clave de un proyecto que buscaba recuperar la gloria perdida. Además, el sistema italiano podía alargar su carrera. Menos desgaste. Más inteligencia táctica. Y sobre todo, jugar con libertad total en un sistema que lo protegía. En lo personal, ambas ciudades eran nuevas. Claro, Manchester ya era conocida por varios de sus compañeros de selección. Antonio Valencia le había hablado del club años atrás. Ahí se gana o se muere, le dijo. Una frase que Pervis no olvidaba. Las redes explotan, Pervis es rojo, a San Siro ya. Las redes sociales explotaban cada noche con hashtags que parecían salidos de una telenovela. Almohadilla Estupiñán to United, almohadilla Operación San Siro, almohadilla Tren Ecuatoriano Europa, almohadilla Fichaje Bomba. En Ecuador, los medios comenzaban a dividirse. Algunos apoyaban su llegada al club más mediático del mundo. Otros pedían que fuera a Italia, a un club de tradición que entendiera su estilo y le diera regularidad. Los hinchas del Brighton, mientras tanto, lloraban por adelantado. En foros y grupos de Telegram escribían mensajes como: lo sabíamos, algún día se iría. Solo espero que no sea al United. Brighton mueve fichas en silencio. Mientras tanto, en la costa sur, Brighton seguía firme pero ya trabajaba en el reemplazo. Maxime Desiper entrenaba como titular en las sesiones de pretemporada. El club cerró una opción secreta con el Ajax por un joven marroquí, Jamal Ouarzazzi, lateral de 21 años, para tener fondo de armario. Eso solo podía significar una cosa: la venta era inminente, todo o nada. Las cartas estaban sobre la mesa. Las ofertas también. Las negociaciones seguían, pero el plazo era el 20 de julio. Amorim quería al jugador antes de volar a Shanghái. Allegri presionaba para tenerlo en el amistoso contra Roma. Pervis, en silencio, entrenaba. Sus botas no decían United ni Milan. Decían Ecuador, pero el reloj corría. Y alguien estaba por cerrar el negocio del verano.